Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Vida. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles, como siempre, tenemos a Juan Carlos Claret, pero los que me están viendo ya tenemos una invitada, pero parto por el de la casa. Juan Carlos, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte y como cada miércoles saludar a través de estos micrófonos, no solamente quienes nos escuchan en Osorno, sino también, nos escuchan en toda la provincia y región y tal vez el país, pero particularmente a Río Negro y Puerto Octay, a los radioescuchas de allá enviarles un cordial saludo. Así es, y yo había sumado a San Pablo, ¿te acuerdas? Que los días miércoles verdad, pero también a la San sumaste Pablo. Sí, lo sumé yo, así que saludamos a Río Negro, San Juan de la Costa. Ya lo saludamos a todos, entonces San Juan de la Costa, Puerto Octay, San Pablo, Puyehue también, Urranque. Puerto Octay. Precia, un saludo a todos para allá, para todos ustedes. Bueno, les presento a quien tengo a mi lado, aquí en los estudios de País Lobo, que ella es Roxana Carrasco. Y ustedes se dirán, ¿quién es Roxana? Bueno, hace poquito hicimos un video que causó una entrevista que pueden revisar completa en País Lobo, porque ella es la abogada de varios trabajadores de la empresa Baker que hacía las obras del Colegio Carmela Carvajal. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí nuevamente. Efectivamente, yo represento a un grupo de 50 trabajadores que pertenecían a la obra del Liceo Carmela Carvajal de Prat. Bueno, adivinen por qué la invitamos. La invitamos para que nos pueda aclarar un oficio que llegó. Una resolución. Una resolución, que no se manejan tantos términos aquí. Una resolución que decía nuevamente decía: se decreta el apremio consistente en el arresto por el término de un día en contra de Emeterio Carrillo Torres. Y yo quedé de nuevo. Bueno, la otra vez nos retaron un montón porque dijeron, ustedes tienen una parte solamente, no tienen la otra. Y nosotros, estábamos preguntando si se podía ir arrestado o no, tratando de entender esta jerga, que en verdad no todos los leguleyos la entendemos, pero que el que primero la ley dice, es probable que se haya arrestado o no. Bueno, la cosa es que yo pregunté a la MUNI, le pregunté a algunas personas internamente y me dijeron, no, esto no es así, no, en realidad está todo pagado, está todo listo, no, aquí hay, otros me dijeron, no, acá hay que le van a notificar a un tribunal para que les entregue la información para saber cuánto tiempo tienen para pagar una deuda. Entonces, unos decían por un lado que está zanjado, otros que los notificaban cuánta deuda había y otros mutis, silencio. Entonces dije, justo tenemos el Política Podcast con Juan Carlos Claret. ¿Por qué no invitamos a Roxana y que me aclaren este punto de qué diablo está pasando? ¿Por qué nuevamente hay una orden de que se podría ir arrestado? ¿Se podría ir arrestado? Efectivamente, como señalamos anteriormente, la vez anterior, cuando conversamos, había una resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia que ordenaba hacer efectivo el procedimiento de arresto. La municipalidad salió al paso diciendo que habían pagado, efectivamente pagaron el mismo día que salió la orden de la Corte de Apelaciones. Pagaron lo que estaba en ese momento en el tribunal como liquidación, o sea, el monto adeudado que se había calculado a febrero de 2024. Bueno, ese día pagan y el Tribunal Laboral de Osorno ahora ordena hacer un nuevo cálculo. Ordena hacer un nuevo cálculo a la fecha actual, incluyendo el monto que la municipalidad efectivamente había pagado, que eran estos 162 millones adeudados a los trabajadores. En este nuevo cálculo se arroja que hay una diferencia de 14 millones de pesos y es por eso que el Tribunal Laboral el día de ayer dicta una nueva resolución donde ordena que se pague este saldo adeudado de 14 millones y fracción y se ordena ya que se pague bajo arresto y se da la orden de oficiar, o sea, el mismo tribunal oficia a Carabineros de Chile y a Policía de Investigaciones para efectos de que se ejerza este arresto por un día, que sería el arresto mínimo, porque la norma del artículo 238 nos permite tener un arresto de hasta 2 meses. Entonces, el tribunal lo que hace es dar una primera orden de arresto por un día. Roxana. Dime, Juan Carlos. Bueno, antes que todo, saludar a la colega, un honor y un privilegio compartir micrófono a Roxana, que destaca en la jurisdicción laboral, así que muchas gracias, Juan Carlos. A propósito de tu respuesta, tú decías, efectivamente la municipalidad pagó, pero el tribunal ahora hace un nuevo cálculo de lo que hay que pagar. Mi pregunta es, ¿por qué el tribunal hace un nuevo cálculo
yo tengo aquí a la vista la declaración pública de la Municipalidad de Osorno, donde en su párrafo segundo dice, donde nos tiran la oreja, nos dice, no, no es verdad lo que están comunicando. Después dice, además, es importante señalar que la deuda que se mantenía con los ex trabajadores de la empresa Baker fue pagada íntegramente, reitero, fue pagada íntegramente por el gobierno regional de Los Lagos, dando por finalizada, en negrita, la controversia judicial. Mi pregunta es, pero si la municipalidad informó que estaba íntegramente pagado y que ya estaba oleada y sacramentada la suerte, digamos, de este proceso, ¿por qué nuevamente hay una deuda? Mira, efectivamente ahí hay un error en la información de la municipalidad y esto lo voy a decir directamente, hay una imprecisión total en ese comunicado, porque estos juicios están lejos de estar terminados, bastante lejos. Estamos en este momento en el Tribunal de Cobranza. Se pagó una deuda capital, pero cuando se condena a la municipalidad y al gobierno regional en estos juicios, se condena no solamente al pago de las remuneraciones y las indemnizaciones adeudadas a los trabajadores, sino que se condena también a que paguen las cotizaciones adeudadas. Y esas cotizaciones no se le deben a los trabajadores, se le debe a AFP, a FONASA, a las ISAPRES. Y entonces esta deuda, que es la deuda de cotizaciones, aún existe en su totalidad, porque no se ha pagado nada de las cotizaciones adeudadas a estos trabajadores. Entonces, esto genera que se aplique la denominada ley Bustos. ¿Qué significa esto? Que mientras la municipalidad o el gobierno regional no pague la totalidad de las cotizaciones adeudadas a los trabajadores, mes a mes se va a seguir generando deuda. Mes a mes se van a seguir devengando remuneraciones a favor de estos trabajadores. Y esa es la situación en la que nos encontramos actualmente. Lo cierto es que ninguno de estos juicios está terminado ni pagado en su totalidad, como señala la municipalidad, sino que lejos de eso, como te señalo, se adeudan todas las cotizaciones de estos trabajadores. Y esos son, este juicio, esta resolución que estamos viendo, es de uno de los juicios. Es de uno Porque de los entiendo que juicios. son como 7. Son 7. ¿Tú llevas todos? Sí, yo represento todos estos juicios. ¿Cuántos trabajadores son? Son 50 trabajadores en total. 50. Ujú. Divididos en 7 En grupos. 7 grupos, exacto. Y solamente uno de ellos es el que está más avanzado, que estamos llegando aquí. Sí. Todos los otros están a la espera, ya están en distintas. Sí, algunos se ha pagado parcialmente, igual como ocurrió en este caso, y otros estamos todavía a la espera de que se pague. Por parte nuestra no hemos solicitado arresto, pero evidentemente que ya llevamos una espera, como señalé la vez anterior, larguísima. Todas nuestras negociaciones han sido súper infructuosas, a pesar de que aún a la fecha intentamos todavía llegar a acuerdos en los juicios que están pendientes. Evidentemente que si ya no nos queda otra opción, la vía nuevamente va a tener que ser esta, que no es la finalidad. Yo lo he dicho desde un principio, en ningún caso nuestra intención fue solicitar un apremio de arresto, porque esto es como el último apremio que queda en la legislación, porque evidentemente nosotros antes intentamos por todos los medios intentar llegar a un acuerdo, que se pague, que se multe, para efectos de que ya pueda, en definitiva, el alcalde cumplir con la obligación que está condenado. Incluso ustedes llegaron un momento a pedir que se embarguen ciertos bienes. ¿Y esos se embargaron? ¿Qué Se eran? embargaron, sí, subvenciones escolares, a raíz de que se pagó, porque era en este mismo juicio que va avanzado donde se solicitó el embargo. Ahora la municipalidad está solicitando el alzamiento y eso debería proceder de esa forma, porque efectivamente la deuda de los trabajadores ya estaría pagada en una parte, faltaría una diferencia. Puede ser también que el tribunal dé no al lugar al alzamiento y se embargue, porque como te digo, hay una diferencia de pago y si la municipalidad no paga, definitivamente igual se va a terminar embargando subvenciones escolares. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Consulta, Roxana, porque llama la atención la contumacia de la municipalidad encabezada por el alcalde Carrillo, porque, a ver, si uno tiene una sentencia que condena un pago, uno tiene que pagar. Y se ve mal, como dice la Corte de Apelaciones en su resolución, que un funcionario público, digamos, sea el que no esté cumpliendo con una obligación emanada de una resolución judicial. Ustedes decían que trataron de llegar a un acuerdo, que se les cursó una multa y no pagaron. Entonces, ¿cómo entender la actitud de la municipalidad y si desde tu experiencia esta es una situación anómala o por regla general en los juicios laborales contra el municipio esto es frecuente? No, es totalmente anómala esta situación. Lo usual es que nosotros en todos estos juicios laborales que hemos tenido a lo largo, yo llevo más de 10 años de ejercicio y dentro de estos 10 años hemos tenido numerosos juicios con la municipalidad respecto de trabajadores. Normalmente nosotros llegábamos a acuerdo, ni siquiera llegábamos a una sentencia porque había un acuerdo, la municipalidad se comprometía a un pago de lo adeudado y terminábamos por avenimiento.
Ni siquiera llegábamos a la unidad de cobranza. Esto es totalmente anómalo. Ahora, efectivamente, ha sido súper contumaz y esto lo hemos reiterado. O sea, hay acá claramente un desconocimiento total de las resoluciones que han emanado de nuestros tribunales, incluso nuestros tribunales superiores de justicia. Entonces, claro que es una actitud grave y tal como señala la Corte, más viniendo de un funcionario público. Ahora, respecto, y acá quiero también dejar claro que no hay una responsabilidad solamente de la Municipalidad de Osorno, sino claramente también del gobierno regional, quien es el que tiene la boleta garantía. Que como señalamos anteriormente, en definitiva, acá había una situación donde el gobierno regional tiene los fondos y son ellos los que tienen que hacer llegar estos fondos a la municipalidad. También lo cierto es que la municipalidad tiene herramientas para exigir esos fondos. Entonces nos llama la atención por qué no se hacen efectivas estas herramientas o por qué la municipalidad no presiona al gobierno regional para que consignen finalmente todos los fondos de las deudas que existen de estos juicios. O sea, si estoy entendiendo lo que está señalando Roxana, la plata para pagar a los trabajadores está, y esa plata no es del fondo público, digamos, no es del erario público, sino que es plata que la constructora Baker depositó, digamos, a través de esta boleta de garantía en el gobierno regional, y pese a eso, el municipio todavía no cumple. Sí, efectivamente, la boleta garantía, que eran fondos de la constructora, quedaron depositados. El gobierno regional es quien tenía esta boleta, que la hace efectiva el año pasado, 2023. Es decir, cobra esos fondos, pero a la fecha no ha pagado la totalidad de los juicios. Y acá sí quiero reiterar, perdona Juan Carlos, me gustaría aclarar algo. Si bien no son fondos públicos hasta la fecha, en la medida que esto se siga demorando y siga generándose deuda, finalmente van a terminar siendo fondos públicos. Pero es hasta cierto punto, porque se supone que acá se está siendo responsable por fondos que quedaron impagos de la empresa, sí. Partiendo por los trabajadores, en teoría. De acuerdo a cierta información que yo he pedido al gobierno regional o que he hecho algunas consultas, me dicen esos fondos fueron derivados por esta vez, a diferencia de como se hacía anteriormente, que se tomaba la boleta garantía y se pagaban específicamente a los trabajadores adeudados, porque entiendo que hay una ley que dice, que señala eso, que los primeros que tienen que ser pagados son los trabajadores. Claro. Y los gobiernos regionales anteriores tenían esta forma de proceder. O sea, cada vez que una empresa, porque no es primera vez que una empresa se declara en quiebra, esto está en la historia y se supone que hay una ley que te dice eso. O sea, usted toma la boleta de garantía y va y le paga a los trabajadores. Sí. Pero entiendo que por orden del gobierno regional ahora esto no sucedió, sino que esos fondos se dispusieron para la nueva licitación. Eso yo estaba en total desconocimiento. No sabía que se había dispuesto estos fondos para eso. Eso es lo que me dicen ciertos pajaritos por interno. Claro, me llama más la atención todavía, porque estos fondos en definitiva no son para aquello. Son fondos para garantizar, en el caso que la constructora incumpla justamente uno de los incumplimientos principales respecto a los trabajadores o incumpla la obra, poder hacerlos efectivos para esos pagos. Entonces, como te señalo, en el fondo terminan saliendo fondos públicos igual, porque en medida que el gobierno regional y la municipalidad no paguen la deuda de cotizaciones, mes a mes se sigue generando deuda respecto de los trabajadores. Ahora, ¿de cuánto era la boleta de garantía? ¿Eran como 3.000 millones? Sí, efectivamente. ¿Y los fondos adeudados eran como 800 en total? 800 millones en principio. Hoy en día, bueno, obviamente las liquidaciones van aumentando mes a mes por los intereses y por lo que te señalo de la ley Bustos. Pero actualmente estamos hablando de 160 millones que se pagaron. Sí. Y fracción un poquito 162 y fracción más 14 millones son 170. ¿Dónde están los otros 700? ¿En los otros juicios? Claro, en los otros juicios se adeuda los otros montos. Hay otro juicio donde se cancelaron, se pagaron 88 millones de pesos y sería otro juicio donde se consignaron 33 millones. ¿Esos ya están cerrados? Ninguno está cerrado, porque en la totalidad estamos en esta misma situación. O sea, en definitiva, ninguno se ha pagado de forma íntegra porque no hay pago de cotizaciones a la fecha. ¿Y por qué la municipalidad y no el gobierno regional, que es aquel que cobró la boleta de garantía, por qué no lo pagaron directamente? ¿Por qué tiene que estar la municipalidad como intermediario? Cuando se licita esta obra Liceo Carmela Carvajal de Prat, que licita es la municipalidad. Esto es por un convenio mandato que hay entre el gobierno regional y la municipalidad, donde uno lleva la parte financiera y la otra técnica, pero en realidad los dos se complementan y se genera esta situación donde se licita, contratan la constructora Baker y ahí queda la municipalidad, quien también es dueña de los terrenos, claro, y del establecimiento donde está el liceo, queda en el fondo responsable y directa. Y eso es lo que ha ocurrido acá. Pero como te digo, la municipalidad tiene herramientas para presionar al gobierno regional para que efectivamente les consignen los fondos adeudados. ¿Cómo cuáles?
podría perfectamente iniciar incluso acciones legales. O sea, acá hay un convenio mandato entre ellos. Entonces, si hay un incumplimiento por parte del gobierno regional, también, evidentemente, entre organismos públicos es difícil, esto no ocurre, Claro. pero tiene herramientas por las que podría llegar a presionar al gobierno regional para que a la brevedad entregue los fondos. Sí, porque incluso pienso que podría hasta tal vez configurarse un notable abandono de deberes si es que no está cumpliendo con las obligaciones emanadas del Poder Judicial. Yo me comprometo a investigar más sobre esta materia porque, ¿en qué sentido? A propósito de lo que señalaba Rocío, escuchando oiga, hay tanta plata, 3.000 millones garantizados, esto se está discutiendo por un monto mucho menor, de 160 millones iniciales, ahora 14 millones más, pero eso nos suma 3.000 millones de pesos. Mi pregunta es, ¿cómo sabemos que el restante, los 2.800 millones de pesos, no están usados en otra cosa? Como ciudadano, es la pregunta que legítimamente me hago y que las autoridades no han sabido responder. Voy a formular esas preguntas en las instituciones e instancias que correspondan. Y Roxana, para quienes nos escuchan, ¿qué es eso de la convalidación del despido? ¿Y qué importancia tiene? Una importancia tremenda, porque convalidar el despido está íntimamente relacionado con la ley Bustos. Significa, en definitiva, pagar la totalidad de las cotizaciones adeudadas que se generaron durante la relación laboral. ¿Cuándo convalida el despido, en este caso el empleador? Cuando paga la totalidad de las cotizaciones de AFP, AFC y FONASA y le informa al trabajador que sus cotizaciones están al día. Recién ahí se entiende que está convalidado el despido y hasta esa fecha de ahí en adelante ya no se cobrarían ni se devengarían más remuneraciones ni intereses. O sea, esto va a seguir arrastrándose hasta que no paguen todas las cotizaciones. Significa que todos los meses la relación laboral se tiene por vigente, digamos. Así que efectivamente. Y esta plata que está acá tiene que ir hacia las AFP, hacia la ISAPRE, es parte del sueldo de un trabajador. La AFP paga las cotizaciones, pero se pagan directamente en estas otras instituciones, ¿no? Sí, o sea, los 14 millones son deuda de los trabajadores íntegra. El resto, lo que es de cotizaciones, tiene AFP, AFC y FONASA facultades para cobrarlo directamente, porque a ellos se les adeuda. En el fondo, ellos son los acreedores. Esta plata no se va a los trabajadores, me refiero a las cotizaciones, sino que a los fondos correspondientes. Pero ellos tienen que hacer otro juicio para pagar esa parte. Ahí es AFC, AFP y FONASA quienes tienen que hacer un juicio ejecutivo, efectivamente. A no ser de que la municipalidad pague estos fondos adeudados y dé por cerrado finalmente el proceso. Y como ustedes están pidiendo las liquidaciones solamente, entonces por eso esto sigue dando vuelta. Sí. Esta última liquidación ni siquiera la solicitamos nosotros, sino que la realiza el tribunal de oficio. Sí. Eso te quería preguntar, ¿no? Es que ustedes, una vez que tuvieron esto, dijeron, pero falta esta colita. No, eso lo hizo porque hicieron los cálculos y en realidad faltaba. Efectivamente. Ok, entiendo. Y ahora, ¿qué está pasando con las otras cosas que venían? Porque me acuerdo haber conversado con el concejal, que también ustedes pueden revisarlo, Juan Carlos Velázquez, y él me decía que a finales de enero y principios de febrero habían habido 2 consejos donde se habían liberado fondos para otros juicios. Sí, efectivamente, tenemos, como te digo, son 7 juicios y hay otros 3 juicios, donde se han consignado fondos parcialmente también. Y estamos en la misma situación, se adeudan cotizaciones y nuevamente se adeudan deudas de febrero y marzo, ya de los trabajadores, de los reajustes. Ahí ya están un poco más adelantados en el tema del monto total que se les adeuda, pero todavía no terminan la relación laboral. Claro, es que mientras no se pague la totalidad de las cotizaciones que se deben, esto no termina. Entonces, por eso digo que estamos lejos de terminar esto. Vaya la cuestión si son 14 millones. ¿Pero cuánta plata hay? Las cotizaciones son altísimas, no son 14 millones nomás. Ese es el problema, en definitiva, porque cuando AFP, AFC y FONASA cobra cotizaciones atrasadas, lo cierto es que las multas son bastante altas. Y yo creo que ahí es donde se está generando esta situación. Pero ahí no puede negociar la municipalidad para bajar el tamaño de la multa, cosa que se termine la relación laboral. Eso lo desconozco porque ya es algo que tendría que hacer derechamente con las instituciones correspondientes, AFP, AFC y FONASA. Claro. Pero es que ya el colmo, pues, Juan Carlos. Si al final... Es que de verdad no se entienden. Y por eso mi pregunta es, ¿qué pasa con los criterios de probidad y de eficacia y eficiencia en los recursos públicos? Porque esta demora en cumplir con una resolución, con una sentencia emanada de un tribunal, va a tener ese costo, como bien nos advierte Roxana. Ya, ahora está la boleta de garantía, pero va a llegar un momento donde per secula seculorum vamos a seguir con la deuda de las cotizaciones y se va a seguir acumulando deuda. Es como hacer una bicicleta.
Entonces, yo no lo comprendo. Y no puede ser esa la herencia del alcalde Carrillo para la futura administración. Justamente, qué bueno que tocas ese punto, porque efectivamente esta situación, ya sabemos que estamos pronto a elecciones. ¿Qué pasa? Que en el fondo lo que nosotros creemos incluso es que se está tratando de aplazar esta situación. Porque Se en supone que se quiere definitiva, reelegirse, pues. ¿No? A lo mejor no. Está claro, negociado ya. pero no entendemos por qué entonces las demoras. Es de verdad que es inentendible para nosotros cómo si el gobierno regional dispone de estos fondos a la fecha no cierran la totalidad de los juicios, no convalidan los despidos, no pagan la totalidad de las cotizaciones. Entonces seguimos esta situación y efectivamente si esto se sigue aplazando, si viene elecciones, el próximo gobierno será el que tendrá que hacerse cargo de la deuda y vamos a seguir en esta situación. Pero lo que yo encuentro, me quedan dos dudas. Una es, ¿la multa a quién va? ¿Va al Fondo Previsional de los Trabajadores o va al Estado de vuelta? No, la multa tú dices de AFP Sí, sí. a cada institución. Pero eso queda para la institución misma. AFP, sí, por la demora. Porque, ¿qué pasa? Te lo explico así muy en términos sencillos. En definitiva, AFP a ti también y FONASA te tiene que seguir dando cobertura. Porque, ¿qué En hace el caso de FONASA. por ejemplo, Pero en las FONASA? ISAPRES, si no estás pagando, te cortan. Te cortan, sí. Pero en el caso de FONASA, por ejemplo, AFP, te siguen dando la cobertura correspondiente y ellos tienen la obligación de cobrarle al empleador. En definitiva, el que la deuda a ellos es el empleador, que en este caso sería la municipalidad. Entonces, ellos tienen acciones legales, juicio ejecutivo, multas y todo para apremiar y cobrarle a quien es el deudor, pero al trabajador le tienen que seguir prestando la cobertura. Entonces, por eso es evidentemente igual, por más allá de que esto lo vemos con FONASA, en el caso de cuando son fondos de pensión, sí afecta el fondo del trabajador. Estas lagunas terminan afectando la jubilación de los trabajadores y es algo muy frecuente que ocurre con la totalidad, no solamente me refiero a cuando el empleador es el fisco, sino que también ocurre mucho con empleadores particulares, donde a los trabajadores se les declaran las cotizaciones, mes a mes hacen la declaración, pero no se pagan esos fondos. Al trabajador le están descontando esos fondos. A ti en tu liquidación tú ves y te descuentan un ítem de AFP, pero el empleador se está quedando con esos fondos y no los está enterando al ahí debiera haber un cambio de ley entonces de que la multa al menos en parte fuera directamente para el trabajador, porque él es el que está siendo perjudicado, porque en ese caso la AFP no está entregando nada extra. Debería ir para la multa para el trabajador. No, pero hay una indemnización, que es justamente la ley Busto. El trabajador, mientras no se paguen esas cotizaciones, mes a mes sigue cobrando remuneración. O sea, en el fondo se la deuda remuneración y eso genera esta especie de crédito que le terminan debiendo a estos trabajadores cuando no se les paga las cotizaciones. O sea, cuando esto terminó en septiembre del 2022, sí, llevamos más de un año de sueldos pagados a cada uno de esos trabajadores porque no han hecho el cierre. Exacto. Eso es, en resumidas cuentas, eso. Y por eso son deudas tan altas. O sea, que tú no te explicas por qué la municipalidad no llegó a un acuerdo inmediato y no cerró y cortó. Y no solo la municipalidad, también el gobierno regional. Lógico. Y hubiera sido la mitad de lo que están pagando ahora. Porque tú piensas que ahora ya a la fecha van más de 18 remuneraciones por trabajador. Una locura, es totalmente inentendible. O sea, no, inentendible. O sea, por cerciorarse de que los fondos hicieron que cada vez fueran 18 meses más. Sí. Yo lo encuentro realmente una locura, Juan Carlos, no me explico esta forma de hacer gestión de administración, gestión, recursos, eficiencia, exacto. Es una locura. Es una locura, sí, efectivamente. Bueno, Juan Carlos, ¿palabras al cierre? No, simplemente a propósito del perjuicio que se ocasiona con las lagunas previsionales, que es un tema que, gracias Roxana por ponerlo sobre la mesa, es un tema sobre el cual hay que sentar en el banquillo a dar respuesta como bien decía Roxana, no solamente al alcalde Carrillo, sino también al gobierno regional encabezado por Patricio Vallespín. Incomprensible. Bueno, y este es un caso, no sé cuántos pasarán a nivel regional. Muchos. Están exactamente las mismas. Mucho ocurre frecuentemente. O situaciones, por ejemplo, que misma municipalidad, Servicio de Salud, tiene contratado trabajadores bajo la figura de boleta de honorarios, cuando son en realidad relación laboral. Esto lo vemos a diario lamentablemente. Bueno, creo que tenemos tema para otro Política Podcast, querido Juan Carlos, así que seguir conversando, ¿qué te parece? Perfecto, no, por favor, Roxana, aquí estamos para poder conversar sobre este y otros temas. De todas maneras, encantada. Bueno, muchas gracias Roxana, muchas gracias Juan Carlos y a todos los que se sumaron hoy, por supuesto los dejamos invitadísimos para un próximo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.